del idioma griego y se busca escribir lo que llamaría Vedes venerables, el sermo humilis, el idioma humilde, el idioma popular, que debería ser el latín, algunas de sus variantes. Ojo que cuando hablamos de latín y después hablaremos de italiano, italiano, francés, español, portugués son derivados, incluso otras lenguas, también tienen muchos elementos de latín. También hay por lo menos dos variantes, el latín culto y el latín vulgar, ¿no? Así como cuando hablamos de italiano, acá, por ejemplo, en nuestro país tenemos una gran inmigración italiana que se acentúa a partir de la década del 80, del siglo pasado. Pero ojo, no es italiano así, no vamos a pensar que nos encontramos en un barco, vamos a la ciudad de Buenos Aires y todos los que habían llegado en los últimos años hablaban italiano. No, hablaban distintos dialectos de la zona de la que venían. Digamos, de Cala, de Nápoles, pero muchísimos dialectos. ¿Por qué les digo que estas diferencias tenían que ver y apuntaban a la búsqueda de un idioma que se hiciera común? Porque ha sido una problemática de siempre, incluso acentuada en algunas regiones. Si ustedes después van a estudiar a profesionales en historia a Barcelona, por ejemplo, están en la universidad, tienen acceso y demás, si vengan, todo gratis, son argentinos, los amamos, los argentinos, le dan su examen, el trabajo práctico, leen la bibliografía en catalán. Había mucho de eso, muchas partes. Si ahora todavía existe en algunas zonas de España, de Francia, vayan a los países de la zona de los Bajos, familia, ahí. Bueno, si ahora todavía queda eso, imagínense en aquellos tiempos y el esfuerzo que significaba. En todo sentido, ¿no? El tema de la lectoescritura era excepcional. Si bien va a ir creciendo lentamente, va a tener una explosión con el inicio de los tiempos modernos, de manera en manos de la tecnología con la imprenta, va a demorar muchísimo. Bien, hay otras ecuaciones que nos explican ese mundo que algunos calificaban de oscura y que tiene que ver con la disgregación del imperio y estas posturas extremadamente ortodoxas, para usar un término bueno, yo diría fanáticas a veces y hasta supersticiosas. Los hombres estaban estacionados en un solo lugar, prácticamente toda su vida transcurría del nacimiento a la muerte en un ámbito pequeño, reducido, más que en un ámbito rural. Los viajes que llegaban a hacer a lo largo de su vida no pasaban 40, 60 kilómetros que podían hacer. La gente que conocían, contadísimo. Es decir, que ese aislamiento quiso ser salvado y quiso ser superado por distintos sistemas políticos, intereses religiosos y demás, pero era bastante difícil. Si hasta hace poco nomás, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, la mayoría de las personas, lo máximo que habían llegado a leer, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, era lo equivalente a un diario que hoy en día leemos en toda su vida. Sí, esos factores que tenemos en cuenta, casi esa oscuridad que el tránsito del mundo del Renacimiento lo buscaba, decía cómo se puede mantener la gente en tanta ignorancia. Bueno, había cuestiones geográficas, familiares, hasta el tema de las enfermedades y demás. Una de las explicaciones de la decadencia del Imperio Romano, miren lo que voy a decir, tiene que ver con
tema alimentario. Se cree que en algún momento llegaron a ingerir excesivo plomo en las aguas contaminadas, las aguas que usaban para preparar los alimentos como las que bebían normalmente. Usaban otro plomo, ¿sí? Usaban bastante de plomo, también tratos de plomo. ¿Usaban qué? Tratos de plomo, bastante de plomo. Claro. Se cree que Son los primeros que construyen las cañerías, un servicio de agua bastante desarrollado, donde eso estaba presente. El tratamiento del plomo en aquellos tiempos es distinto al tratamiento de la metalurgia del plomo de hoy en día. Así que, ¿qué estoy diciendo con esto? Es bastante difícil endilgarle a una creencia, a un grupo dominante, todo. Hay muchísimos factores que intervienen en esto. Miren, esta obra es una obra maravillosa. A mí una vez me la prestó una profesora que estuvo, Luisa Bidón, fue profesora de historia que estuvo. Y después yo la conseguí, no me acuerdo dónde la encontré. Esta obra es de Johann Kissinger, se llama El otoño medieval, el otoño de la Edad Media. Creo que más que lo que podamos explicar de la situación de la gente en este momento, vamos a empezar a dudar. Él lo hace en 2 páginas memorables. Habla del tono de la vida y dice: cuando el mundo era más joven, está refiriendo a las etapas medievales, está escribiendo esta obra en 1923. El mundo era más joven, tenían todos los sucesos formas externas mucho más pronunciadas que ahora. Entre el dolor y la alegría, entre la desgracia y la dicha, parecía la distancia mayor de lo que nos parece a nosotros. Todas las experiencias de la vida conservaban ese grado de espontaneidad y ese carácter absoluto que la alegría y el dolor tienen aún hoy en el espíritu del niño. Todo acontecimiento, todo acto estaba rodeado de precisas y expresivas formas. Estaba inserto en un estilo vital rígido, elevado. Las grandes contingencias de la vida, el nacimiento, el matrimonio, la muerte, tomaban con el sacramento respectivo el brillo de un misterio divino. Pero también los pequeños sucesos, un pequeño viaje, un trabajo, una visita, iban acompañados de 1000 bendiciones, ceremonias, sentencias, formalidades. Para la miseria y la necesidad había menos lenitivos que ahora. Resultaban, pues, más opresivas y dolorosas. El contraste entre la enfermedad y la salud era más señalado. El frío cortante y las noches pavorosas del invierno. Ese término pavoroso del invierno es acá en nuestra parte de América, no sabemos qué es invierno. En Europa, capa así de nieve, mucho muriendo. Pero por nieve se tormenta gigante, decía, el contraste entre la enfermedad y la salud era más señalado. El frío cortante y las noches pavorosas del invierno era un mal muchísimo más grande. El honor y la riqueza eran gozados con más fruición y avidez porque se distinguían con más intensidad que ahora en la lastimosa pobreza. Un traje de ceremonia orlado de piel, un vivo fuego en el hogar, acompañado de la libación y la Roma, un blando lecho, conservaban el altísimo valor de goce que acaso la novela inglesa hace más perseverante en recordar con sus descripciones de la alegría de vivir. Y todas las cosas de la vida tenían algo de ostentoso, pero cruelmente público.
Los leprosos hacían sonar sus carracas y marchaban en procesión. Los mendigos gimoteaban en las iglesias y exhibían sus deformidades. Todas las clases, todos los órdenes, todos los oficios podían reconocerse por su traje. Los grandes señores no se ponían jamás en movimientos y un pomposo despliegue de armas, libreas, infundiendo respeto y envidia. La administración de la justicia, la venta de mercancías, las bodas y los entierros, todo se anunciaba ruidosamente por medio de cortejos, gritos, lamentaciones, música. El enamorado llevaba la cifra de su dama, el compañero de armas de religión el signo de su hermandad, el súbdito los colores de las armas de sus señores. El mismo contraste, la misma policromía imperaba en el aspecto externo de la ciudad y del campo. La ciudad no se diseminaba como nuestras ciudades en arrabales descuidados, de fábricas aisladas, de casitas de campo uniforme, sino que servía rotundamente cercado por sus muros, con sus agudas torres sin número, por altas y poderosas que fuesen las casas de piedra de los nobles o de los comerciantes ricos, eran las iglesias las que dominaban con sus eminentes masas pétreas la silueta de la ciudad. Así como el contraste del verano y el invierno eran entonces más fuertes que en nuestra vida actual, lo era también la diferencia entre la luz y la oscuridad, el silencio y el ruido. La ciudad moderna apenas conoce la oscuridad profunda y el silencio absoluto, el efecto que es una sola antorcha o una voz aislada y lejana. Y es cierto, la contaminación lumínica y sonora que tenemos, yo hace mucho, cuando era chico, veía el cielo, ahora tengo que irme por ahí, voy a mirar el cielo. ¿Lo conocen al cielo? De los presentes, vamos a ver. Por virtud de este universal contraste, de esas formas multicolores con que todo se imponía al espíritu, emergía de la vida diaria del sentido, una sucesión apasionante que se revela en los fluctuantes sentimientos de dura turbulencia y áspera crueldad, pero también íntima emoción, en los cuales oscila en esta edad media la vida urbana. Había un sonido que dominaba una y otra vez el rumor de la vida cotidiana, que por múltiple que fuese, no era nunca confuso y lo elevaba todo pasajeramente a una esfera de orden y armonía. Las campanas. Las campanas eran en la vida diaria como unos buenos espíritus monitorios que anunciaban con su voz familiar ya el duelo, ya la alegría, ya el reposo, ya la agitación, que ya convocaba, ya exhortaba, se les conocía por su nombre. La gruesa, Jacqueline, la otra, la campana Jovelana. Se sabía lo que significaba el tocarlas y el repicarlas, con ocasión del inesperado desafío entre dos ciudadanos de Valenciennes, que en 1400 puso en tensión extraordinaria a la ciudad y toda la corte de Borgoña, estuvo replicando mientras duró la lucha la gran campana Pax Ilex, que replicaba como campana de alarma. Cuán ensordecedor debe haber sido el repique de todas las campanas, de todas las iglesias, de todos los conventos del país, desde la mañana hasta la noche, incluso durante toda la noche, con ocasión de haber sido elegido un papa que iba a poner fin al cisma y paz entre los borgoñones
y Armañac. También las procesiones deben haber sido de un efecto hondamente conmovedor. Si los tiempos estaban revueltos, y esto pasaba con frecuencia, tenían lugar a diario, muchas veces a diario, e incluso semana tras semana, una semana detrás de otra, cuando las lamentables discusiones entre las casas de Orleans y Borgoña acababan provocando guerra. El rey Carlos VI toma en 1400 la oriflama para convertir con Juan sin miedo a los Armañac, que habían hecho traidores a la patria, contrayendo una alianza con Inglaterra. Así se ordena que se celebren en el país procesiones todos los días, mientras el rey se encuentre en territorio enemigo. Estas procesiones duran desde fines de mayo hasta terminar julio, siempre con distintos grupos, órdenes, gremios, siempre recorriendo distintos trayectos con distintas reliquias. Todos marchaban descalzos, todos en ayuna, todos con el estómago vacío. Los señores del Parlamento, lo mismo o exactamente que los más pobres ciudadanos. Todo el que podía llevar un cirio o una antorcha. Entre los asistentes siempre había obligados niños muy pequeños. Hasta de las aldeas que rodeaban las ciudades acudían los pobres campesinos con los pies desnudos, que el que no iba a la procesión la contemplaba con gran placer y con gran devoción, aunque todo el tiempo lloviera copiosa y fuertemente. Eso de las campanas realmente es fantástico. Bueno, a mí me ha tocado, siendo chico, de una ciudad muy chica y recuerdo que esta calle de Belgrano era pavimentada desde la catedral hasta la Patricia Argentina, era chiquita. Y siempre me acuerdo de las campanas que sonaban la ciudad de San Francisco, de la catedral, de la iglesia. Y ahora la producción, la impresión según la hora, sobre todo las campanas ya llegando a la noche, a mí me provocaban, me hacían sentir atemorizado. Bueno, ese mundo medieval es, bueno, pintado por diversos poetas, literatos y demás, e historiado por algunos que lo hacen desde inquietudes personales, pero también, les decía yo, con una dirección o una cohesión política. Hay una imagen, yo pensaba pasarles una película que es muy interesante, pero a emplear mucho tiempo. Y traten de verla, algunos ya pueden que la hayan visto, se llama El nombre de la rosa. Sí. Bueno, ahí la pintura que tenemos, creo que describe bastante bien lo que es la actividad de los escribas y lo que es el ámbito cerrado, el ámbito conventual, el ámbito del monasterio. En este caso, el nombre de la rosa se trata de un monasterio, de una abadía, y bueno, ahí está claramente definido ese mundo desde lo social. Ustedes ven que está contrastando lo que es la pequeña ciudad o la zona de la abadía y los edificios anexos, separados por un muro, una muralla y una entrada fuertemente custodiada y bien cerrada con la puerta levadiza, una reja levadiza, y lo que es la vida rural, lo que es la vida de la gente desprotegida, del sermo único, los siervos que viven en la más oscura ignorancia y en la más profunda pobreza.
encima de esa pobreza tienen que acudir a dar, pagar impuestos, por los famosos cánones o canonjías de las que disfrutaban las iglesias. Ese mundo nos permite ver un aspecto interesante. Ahí el autor que estamos utilizando habla de la historia al abrigo de los esclavos. Historia al abrigo de los esclavos. Y así en el mundo medieval se escribe historia al abrigo o bajo la protección de algunos feudales, que más potentes son, o algunos reyes, o si no, en el ámbito eclesiástico, que es el más apropiado, que supera incluso al que puede ofrecer la autoridad, miembros de la nobleza. ¿Por qué? Porque la tarea turística de lectura tiene mayor proporción de conocedores en el mundo de la iglesia. Ojo que a ese tiempo, pasados muchos años después, había muchos miembros de la iglesia que no sabían leer y escribir. Pero vamos a pensar que todos los miembros de la iglesia lo sabían. Muchos miembros de la iglesia que no sabían leer y escribir, que ejecutaban un ritual de memoria en las zonas, por supuesto, más relegadas, de manera en los ámbitos rurales, a los que acudían de vez en cuando a algunos lugares ceremoniales, a algunas pequeñas capillas. Me hace acordar la situación que se daba en aquel tiempo, algunas cosas que me cuentan hoy en día. Yo no soy creyente, pero tengo muchos amigos. He tenido muchos, y sigo teniendo muchos amigos de curas, hablamos. Y la dificultad que tiene hoy en día para proveer el servicio religioso en esa parte de la provincia de Jujuy y en otras partes, ¿no? Cada 15 días, cada mes pueden ir a dar misa recién y tienen que movilizarse mucho porque son pocos para atender distintos ámbitos. Y bueno, en cierta manera eso pasa en aquel momento. Y para los primeros momentos decíamos que la historia se desarrolla en los ámbitos principescos o feudales. Y después ya aparece esto que concepto de actividad en los clavos. Yo recuerdo haber visto un video hecho por la BBC de Londres que se refería a ver el venerable y mostraba las bibliotecas en Inglaterra en las que él había podido instruirse y sacar toda la información que volcó en obras que son muy importantes. Y ahí en esa biblioteca se leían obras en latín, obras en griego, y en ese inglés primitivo que ya comenzaba a sumar cuando veía de venerable, estamos hablando ya de aportaciones del siglo VII, de la escribe desde 675, 680, les decía hay un aporte imperecedero, que es el aporte cronológico. Porque hasta ese momento yo les decía que la referencia cronológica o la referencia al origen de los tiempos o la narración en sí constaba de precisión dataria. ¿Qué es una data? Una data es un lugar y una fecha para representar la verdad. Ustedes cuando escriben una carta, bueno, ahora ya no se hace en papel, pero hasta hace poco cuando se escribe una carta se la hacía con data. Es decir, amado mío, te escribo haciendo tal hora de tal día en Jujuy. O si no, formalmente Jujuy, tanto 25 de abril de 2016. Y ya estaba una referencia para el novio o para encontrar después de un tiempo
Cristo, los tiempos posteriores a Cristo. El primer avance es el antes y después de Cristo, ¿no? O que ustedes encuentran otro tipo de datación, año domini. Año domini, año del Señor. Recuerden que todo lo que hace a la cronología del tiempo, hasta lo más sencillo, tiene que ver con una orientación o una influencia religiosa. Ustedes van a los días de la semana, ya tienen la presencia con la influencia del cristianismo, incluyendo el día de la semana por su influencia respecto al domingo, ¿no? Si ustedes piensan cómo se dice domingo en inglés, ¿cómo se dice domingo en inglés? Monday. Sunday. ¿Qué es la Sunday? Monday. Tiene que ver con la lucha entre paganos y cristianos, ojo, que ahí se define una lucha. Y que allá queda una versión y otra. Recuerden que la influencia de la Iglesia Católica se pierde y se dan otros cánones, otras líneas del ámbito nórdico, del ámbito alemán, del ámbito inglés, con la aparición de la reforma. Nosotros decimos domingo, día del Señor, domingo, el Señor. Ellos dicen Sunday, día del sol, porque es referencia pagana. Sunday, día del sol. Y no están tan errados también. Su concepción es un peso, porque ellos tienen religiones muy ligadas a la naturaleza. No voy a decir pelucistas, pero sí animistas. Es decir, le pone un ánimo, un espíritu, un alma, todos los aspectos de la naturaleza, sobre todo los naturales y los más beneficiosos para la vida del hombre. El árbol, el arroz, el bosque, tienen su sentido religioso. Pero bueno, aquí aparece una datación con más precisiones, el gran aporte de Pedro llamado general. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela secundaria, tenía algunos profesores que nos daban algunos términos, algunos dichos en latín, en griego, y una broma que nos hacía una profesora, porque cuando no estudiábamos bien, nos decía: vos vas a aprobar mi materia para las calendas griegas. Voy a buscar qué significa eso. Entonces, claro, uno decía, no le prestaba atención hasta que en algún momento se te exigía. Calenda griega es como decir, vos vas a aprobar la materia del día entre el chancho los siglos y el oro mame, más o menos lo mismo. Porque calendas no hay en Grecia. Las calendas son el primer día del cómputo romano. ¿Por qué lo hago la referencia? Porque ver es venerable el que acomoda esas cosas. Recuerden ustedes, habrán leído y debe haber impresionado en su momento, cuando Julio César tiene un augurio, un presagio, un augurio positivo, un presagio de que iba a ser muerto en los virus de marzo. Virus de marzo. ¿Qué son los virus? Bueno, ahora nosotros, como estudiosos de historia, tenemos que saber qué son los virus. Los virus son los días 15, los meses romanos. Y justamente el 15 de marzo se cumple la profecía del cielo, el adivino ese, que dice: se cuiden los virus de marzo. Por supuesto, a lo mejor el tipo de condición de ciego, pero el oidor habrá oído algo de la conjura que iba preparándose en muerte de curiosidad. Bueno, vamos a seguir después con Vera el General y ahora les traigo la donación de Constantino para que la analicen. Se ven